ella fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos. Vamos a entrar al desarrollo del tema en unos minutitos, recordando, como platicábamos hoy en la tarde en la invitación, que le daremos un refresh a esta cuarta parte del tema que le hemos llamado las ventanas de los ladrones, y que puntualmente hoy estaremos abordando la ventana de Jezabel. Quisiera me acompañen haciendo una oración y así, con el favor del Espíritu Santo, podamos recibir ese espíritu de revelación y entender tan importante tema. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos por este tiempo donde podemos disipularnos. Te rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de revelación, de sabiduría, para discernir el tiempo que vivimos y conforme a tu palabra lo enseña, podamos hacer lo que es conveniente. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, usa mi vida y ayúdanos para que la transmisión de esta enseñanza se pueda desarrollar con toda libertad. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero contarles que meditando en la palabra y en aquel contexto bíblico, cuando los discípulos, allá en Mateo 24:3, le hicieron unas preguntas, recordará usted el capítulo 24 de Mateo, el de Lucas 21 y me parece Marcos 11, si recuerdo bien. Eh, Son capítulos de alguna manera como si tuviesen textos paralelos, donde los discípulos del Señor se le acercaron a hacerle algunas preguntas referentes al final de los tiempos. Leo Mateo 24, 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Es muy interesante notar acá que los discípulos le estaban preguntando al Señor, de alguna manera, de cuándo sería el tiempo de muchos acontecimientos finales. Y le preguntan también acerca de la señal de la venida del Señor y la señal o las señales de la consumación de este siglo. Pero a lo que yo me quiero enfocar especialmente en este momento, y lo estaremos abordando a lo largo del tema, es en que la respuesta que inicialmente el Señor les dio muy enfáticamente fue: mirad que nadie os engañe. Dejándonos ver, por tanto, con la respuesta del Señor Jesús en esta parte inicial, que el tiempo final vendría a ser muy peligroso en cuanto al engaño. E interesantemente, esta palabra engañe o engaño, quiero contarle que desde el griego es planao, y según la concordancia Strong, se puede entender propiamente como hacer vagar de seguridad o verdad, errar, extraviar, descarriar o seducir. De tal forma que en el tiempo final nos deja ver el Señor Jesucristo que se iba a dar un mover de las tinieblas con el propósito de desubicar a los cristianos, con el fin de incluso extraviar a algunos que ya conocen el camino que se llama Jesús y de hecho de llegarlos a hacer errar. Recordemos que la palabra pecar se puede entender también desde su etimología, desde su raíz etimológica, como errar en el blanco. Ahora, considerando esto, es bien interesante cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y versículo 23, donde dice así: Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra,
pues todas las naciones, ojo con esto, fueron engañadas. Esa palabra engañadas desde el griego es planao, aquella advertencia que el Señor Jesús dio en Mateo 24, ¿verdad? Entonces dice que las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Sigue diciendo el verso 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre ella. Acá está haciendo referencia el capítulo 18 en estos versículos 23 y 24 y en el contexto a la entidad espiritual. Aquí en los versos anteriores usted podrá consultar en casa que habla de Babilonia, una entidad espiritual que de hecho a lo largo de la Biblia se le puede entender, podemos verla figurada a veces en nombre de mujeres, como por ejemplo Jezabel, Atalía y otras más, pero que en este caso me llama la atención que, número uno, el engaño, el planao, es a través de muchas hechicerías. Y cuando habla en el verso 24 de esa entidad que en la cual fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra, no sé si a usted lo que se le viene a mente, al igual que a mi persona, es que yo me recuerdo de la historia allá en el libro de los Reyes de Jezabel, que precisamente ella persiguió a los profetas del Señor, incluso algunos matándolos. Y ciertamente, cuando vemos Apocalipsis 2:20, nos encontramos que cuando el Señor está advirtiéndole a aquellas 7 iglesias instaladas históricamente en la península de Anatolia, puntualmente en el versículo 20 del capítulo 2, dentro de estas 7 iglesias que figuran a la iglesia de Cristo hoy, el Señor le dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce. Esa palabra seduce aquí también es la misma que el Señor Jesucristo mencionó allá en Mateo 24, planao. Entonces dice, toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce o planao, ¿verdad? A mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. A mí esto me deja, la verdad, muy pensativo y también quisiera llamar su atención, porque si bien el ataque jezabélico en el tiempo final, profetizado en el libro de Apocalipsis, es en contra de toda la iglesia, notamos que especialmente Jezabel, su objetivo principal es hacer pecar, fornicar, incluso llegar hasta prostituir, hacer caer a los que servimos al Señor. Que el Señor reprenda al diablo y a Jezabel, ¿verdad? Ahora, interesantemente, como le comentaba, esa palabra seducir aquí también es planao. Y si hacemos una relación en base al engaño, o como acá lo habían anotado, como seducción, y consideramos lo que decía el verso 23, ojo con esto, porque entonces lo que hace el espíritu jezabélico es eh, seducir, extraviar, desde el griego planao, a través de las hechicerías. Quisiera leerle el verso de segundo libro de Reyes 9:22, donde precisamente se describe a Jezabel como la madre de prostituciones y hechicerías. Dice así, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Recuérdese usted que, como mirábamos en Apocalipsis, es una entidad espiritual que en la escritura el Señor nos va revelando a través de sus, como dice también creo Apocalipsis, sus muchos nombres blasfemos que tiene, que uno de estos que nos trae revelación precisamente es Jezabel y también el poder escudriñar
y comprender con el favor del Espíritu Santo cuál es su ámbito donde se mueve, es decir, cuál es la atmósfera espiritual donde esta entidad hace de las suyas, y esto me quiero referir, le contaba especialmente a de qué trata el asunto de las hechicerías, y por otro lado también darnos cuenta, como lo podríamos ver allá en el segundo libro de Reyes 9:30, que ella precisamente, Jezabel, pero estoy haciendo referencia a la entidad espiritual que se revela en Jezabel, era experta en ventanas. Le voy a leer el versículo. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Otras versiones dejan ver que Jezabel estaba en la ventana y que como que miró hacia abajo. Verso 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces, acá miramos precisamente dos cosas. Una quizás la más notoria, y es precisamente que la intención de Jezabel, cuando se asoma a la ventana y mira a aquel siervo del Señor enviado a exterminar a Jezabel, ella trata de seducirlo. Por eso es que ella se pinta, hemos entendido eso, ¿verdad? Sus ojos con antimonio, dicen otras versiones, se arregla el cabello, etcétera. Pero lo que también yo quisiera hacer notar es que cuando aquí está describiendo que ella estaba en la ventana, si bien podemos entender que físicamente estaba en un lugar alto y en una ventana, especialmente a lo que yo quisiera llamarle su atención es que podamos considerar que Jezabel era una o es una experta, la entidad espiritual, en abrir ventanas, pero del lado de las tinieblas. Ya le voy a poner otros textos bíblicos y también una explicación basándome en algo que nuestro apóstol nos ha enseñado ya desde hace algunos meses. Aprovechando que algunos hermanos son muy didácticos utilizando ciertos gráficos, entonces ahí le puse en pantalla cómo fue que aquellos eunucos tiraron por la ventana donde estaba Jezabel precisamente a esa mujer para que muriera. Pero ahora yo quisiera que vea usted el segundo libro de Reyes 1:2, donde dice así, Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Recuérdese que Ocosías fue uno de los reyes del reino de Israel, es decir, del reino del norte. Y note por favor que así como murió Jezabel siendo arrojada por la ventana, Ocosías también tenía la costumbre de ponerse a la ventana. Eso no es solamente una referencia o descripción histórica. Es que aquí yo creo con todo mi corazón que el Señor lo que nos está dejando ver es que así como el Señor, ya vamos a ver el texto aquel de Malaquías 3:10, nos enseña que Él abre ventanas del reino de la luz para derramar bendición sobre nosotros, delante de las tinieblas, cosa que obviamente está prohibido. Sin embargo, el enemigo conoce algunas situaciones, como en este caso se nos dejan ver, notando que Jezabel tenía una forma de operar eh, abriendo ventanas de las tinieblas y que eso mismo le enseñó a su hijo Ocosías. Recuérdese usted que Jezabel, allá en Apocalipsis, dice la palabra que tiene hijos y que eso es también algo muy interesante e importante conocer porque se describen los nombres, por lo menos me parece a mí, de tres, Atalía, Ocosías y Joram, hijos de Acab y Jezabel. En este caso, yo voy a volver a leer el texto. Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo,
id y consultad a Baal Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de estas mis heridas. ¿Quién le había enseñado Ocosías? Incluso dice la palabra, creo, leeremos más adelante el texto donde dice que Ocosías siguió el camino de su padre Acab, pero también el camino de su madre Jezabel. ¿Qué camino? ¿Qué enseñanza? Esta. Ocosías era un israelita, era rey de Israel, e incluso el Señor manda a un profeta que le va a llamar la atención, porque cuando él cae de la ventana, él no fue a buscar al Dios verdadero. Él había aprendido de su madre Jezabel el tratar de comunicarse a través de ventanas, o como dicen algunas versiones, contrapuertas espirituales con espíritus de las tinieblas. Entonces ahí, perdone que la gráfica está más para ser didáctica, pusimos a alguien, ¿verdad?, que se está cayendo de una ventana, pero tratando de mostrar cómo la enseñanza de Jezabel la tomó su hijo Ocosías. E interesantemente, ambos fueron despeñados por una ventana. De lo que yo quiero platicarle, por tanto, en esta hora, es acerca de la ventana de Jezabel. Y como le comentaba, para poder explicarme con el favor del Señor bien, hago alusión a lo que nuestro apóstol en algún momento nos enseñó. Y es un aprendizaje por espejo. Porque entonces, si me permite de alguna manera, cuando vemos los textos bíblicos según la perspectiva que el Espíritu Santo nos quiera mostrar, por ejemplo, recordará usted que Faraón generalmente nosotros lo asociamos a Faraón, ¿verdad? Por estar en Egipto, generalmente lo asociamos con nuestro enemigo, con Satanás. Sin embargo, desde otro ángulo, también podemos recibir revelación representando a Dios, ¿verdad? De tal forma que, según el Espíritu Santo nos deja ver algunos textos, nosotros podemos entender una enseñanza de parte de Dios u otra que nos revelen moveres de las tinieblas. De alguna manera, creería yo que esa es también eh, la forma de lo que nuestro apóstol nos decía, creería yo, aprender por espejo. Ahí pusimos una gráfica donde usted mira la realidad, digamos aquí, y en el agua se refleja algo que, que se mira ahí. Me gustó mucho esta fotografía porque se refleja, pero no es del todo así, o no es así, porque ya en el agua usted mira que hasta se ve como sucio o incompleto, porque tiene todas estas partes que parecerían ser como de hielo. Atendiendo entonces a esto, a esa forma de aprendizaje por espejo, entonces yo quisiera llevarlo a recordar el texto de Malaquías 3:10 y 11, que dice así: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice el verso 11, por vosotros reprenderé al devorador. Acá yo quisiera aprovechar a hacer un comentario. Y es que, amados, yo creo que es muy importante para nosotros los hijos de Dios recordar que cuando el Señor habla acá de abrirnos las ventanas de los cielos, lo que va a derramar son nuestras bendiciones, que están decretadas en las regiones celestes. Recuerde que nosotros hemos sido bendecidos eh, en las regiones celestes en Cristo Jesús. Y necesitamos entonces, acá en la tierra, por la fe, cumplir los principios bíblicos, como el que se menciona acá en Malaquías 3:10, para que Dios nos conceda, por tanto, en este caso, abrir las ventanas de los cielos y que caiga bendición. Pero esto es espiritual definitivamente, que cuando nosotros lo vamos viviendo por la fe, por supuesto que conlleva o va a arrastrar como consecuencia
las cosas materiales, las añadiduras. ¿Por qué digo esto? Porque a veces parecería como que parte de la cristiandad todavía piensa que cuando diezma lo que va a recibir es el pan material, la ropa, el carro, la casa, y esas, si bien claro que esperamos que el Señor nos lo conceda esas cosas, esas son añadiduras. Tan son añadiduras que usted mira que hay gente no solamente impía, sino también inconversos que pues sencillamente algunos trabajan y obtienen su pan y obtienen sus cosas materiales. Otros hasta roban y también comen pan. Entonces, cuando Malaquías está hablando que el Señor nos va a dar un alimento eh, al cumplir nosotros los principios bíblicos, primeramente está refiriéndose nuestro Dios a nuestras bendiciones espirituales. Ok, en ese orden de ideas, yo quisiera mostrarle esta gráfica, porque entonces lo que Dios hace, según Malaquías 3:10, es que Él abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición a donde nosotros estemos. Yo le aseguro en el nombre de Jesús que todo cristiano que le crea al Señor y que cumple los principios bíblicos, esté donde esté, en el continente, país, aldea, ciudad o donde esté en la tierra, Dios lo va a bendecir. Dios, hermano amado, es todopoderoso y sabemos que es omnipresente también. Así que donde nosotros estemos, vuelvo a la carga, si le creemos al Señor y cumplimos sus principios, ahí vamos a ser bendecidos por Dios. Ahora, a lo que yo me quisiera referir, sabiendo este principio y como mirábamos hace un momentito, de alguna manera aprendiendo por espejo, viendo la escritura, Dios abre las ventanas de los cielos. Sin embargo, eh, por una razón que personalmente le digo, me cuesta entender, eh, o quizás no solo entender, sino el pensar por qué el Señor, aunque si bien lo ha prohibido, todavía no ha llegado el tiempo en que Dios diga no más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo acá en la tierra aún, el enemigo sabe que para poder operar en nuestra dimensión terrenal, él necesita también que se abran ventanas, pero del lado del reino de las tinieblas. De tal manera que si nosotros los hijos de Dios cumplimos la enseñanza escritural y se nos abren las ventanas de los cielos para que caiga bendición, lo que el enemigo va a tratar es que se abran ventanas o pórticos o portales del lado de las tinieblas para que caigan maldiciones. Ok, volvamos al segundo libro de Reyes 9:30. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Ahora espero que con esta eh, breve explicación podamos considerar juntos que esta ventana, primeramente, para comprender el mensaje del Señor, es necesario considerar que era un portal hacia las tinieblas. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Simri, asesino de tu señor? Ok, entonces aprovecho nuevamente las gráficas que le contaba de algunos hermanos, ¿verdad? Muy diligentes. Y entonces está esta otra, mire, donde de alguna manera Jezabel, estando a la ventana, ella lo que conocía era cómo mover a través de hechicerías. Recuérdese que eso es lo que le dice Jehú a Joram, me parece, a uno de los hijos de Jezabel. Le dice, ¿y cómo va a haber paz en Israel si están las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Entonces, Jezabel era experta en
en ese mover, ella movía lo espiritual, pero del lado de las tinieblas, puesto que sabía cómo hacer para poder abrir pórticos del reino de las tinieblas. Ahora, vámonos al primer libro de Reyes 22:51 y ahí nos encontramos con otro de los hijos de Jezabel, Ocosías, que antecedió a Joram, ambos reyes de Israel. Ocosías, hijo de Acab, recuerden que Acab era esposo de Jezabel, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, es decir, de Acab, en el camino de su madre, Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces, vea cómo acá nos deja la escritura al pie de imprenta, cómo Ocosías aprendió lo que su mamá hacía. Lo que el camino de Jezabel, una de las cosas que enseña es abrir portales de las tinieblas a través de la hechicería. Esto lo aprendió Ocosías. Por eso es que incluso, vamos a ver, sí, aquí en el segundo libro de Reyes 1:2 dice la escritura, Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Crom, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebub, dios de Crom? Mire qué terrible. Ocosías había aprendido las artimañas de su madre Jezabel. ¿Y cuál? A través de la hechicería, ver si encontraba el cómo recuperarse de las heridas que se hizo en sus pies cuando se cayó de la ventana. Ahora, por otro lado, hay una advertencia en el libro de Joel 2:1 y 2. Para nosotros, amados, la iglesia, y en este tiempo final tan importante, dice así: toquen la trompeta en el monte Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor. Tiemblen, recuérdese usted que Sión es la iglesia, o figura de la iglesia, ¿verdad? Allá en el libro de Hebreos así dice: tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor. El día del Señor, nosotros sabemos que es uno de los nombres al cual que se le da al tiempo tribulacional. Día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y sombras. Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio ni se verá jamás nada que se le parezca. Verso 3. Son como el fuego que todo lo devora. Mire qué impresionante. Entonces, dice que estos que se van a manifestar en el tiempo final, recuerde que estamos viendo aquí Sión como la iglesia, dice que todo lo devoran, que ya quema antes de pasar y aún después que ha pasado. La tierra, que antes de su llegada era un paraíso, cuando se van parece un desierto. No hay nada que se les escape. Verso 6. A su arribo quedarán yertos de terror los pueblos, y todas las caras se pondrán del color negro de una olla. Asaltan la ciudad, corren sobre los muros, trepan por las casas y, como ladrones, se cuelan por las ventanas. De tal forma que desde esta perspectiva, a mí me parece que ahí en el libro de Joel se nos está advirtiendo a nosotros, la iglesia del tiempo final, que en este momento tan crucial para la iglesia, pues ¿sabe por qué es tan crucial? Porque estamos a punto de que sea llevada la iglesia novia. Hay una entidad de las tinieblas y no solo es Jezabel. Jezabel yo creo que es como la experta en abrir portales de las tinieblas.
pero no solo es Jezabel, está la ventana de Mical, está la ventana de Abimelech, y yo creo que por lo menos hay otras que en total suman quizá unas 5 ventanas con nombre del lado de las tinieblas, para que entonces se cumpla lo que dice Joel, que del lado de las tinieblas los ladrones se van a colar a través de las ventanas. Ahora, volvamos al libro de Reyes, por favor, el segundo libro, capítulo 9 y verso 22. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Esta palabra hechicerías, acá, pues obviamente sabemos que viene de una raíz hebrea y o aramea en su caso. Pero cuando investigamos en los diccionarios bíblicos, como por ejemplo el Vine, fíjese usted que la palabra hechicería acá desde el numeral hebreo H178 y del hebreo O, el diccionario Vine la define de la siguiente manera. Dice que se le puede definir como nigromancia, y esta es una rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus de muertos, adivinación, y también dice que se entiende el español como hoyo. De hecho, los estudiosos del diccionario Vine, cuando usted va a ver cómo explican esto de que significa hoyo, ellos hablan que cuando aparece esa palabra hechicería desde el hebreo Og, está haciendo referencia a la invocación de espíritus de gente que ya está muerta y que ha sido enterrada, para que desde el hoyo donde están salgan y entonces puedan llegar a nuestra dimensión o a la dimensión terrenal que nosotros en la cual vivimos. Por otro lado, el mismo diccionario Vine, cuando se escudriña la palabra hechicería, pero desde el griego con el numeral G5331, anotado como farmaquía o farmaquea, fíjese que literalmente se refiere o se traduce al español como farmacia y dice que significaba primariamente la utilización de medicina, de fármacos, pero también que conlleva encantamientos al punto de algún envenenamiento, terminando como una hechicería. Nuestro apóstol hace años, recuerdo yo, que dio un tema que le llamó así la farmaquea, creo que le llamó nuestro apóstol, y también hemos platicado un tanto de ese asunto. Entonces, ojo con esto, por favor, mi amado. Por un lado, allá en la definición de hechicería, en el Antiguo Testamento, se hace una alusión al querer hacer un enlace desde esta dimensión terrenal con el llamado más allá, pero del lado de las tinieblas, ocupando formas o métodos como el acudir a hechiceros, el acudir a mediums, esa gente que va aprendiendo del lado de las tinieblas cómo hacer para servir precisamente de medio entre algo que está en el reino de las tinieblas para que se manifieste acá en nuestra dimensión. Por otro lado, quiero contarle que la palabra farmaquea, según la Strong, ellos la definen como medicación, haciendo alusión siempre a la farmacia, como hechicería, como droga, como drogista o farmacista. Aquí, francamente, podríamos investigar, indagar en cuanto a la farmaquea. Sin embargo, no quisiera verlo tanto hacia ese tópico del asunto de la farmacia y solo mencionarle algo. Debemos tener mucho cuidado porque sabe usted, y creo en alguna oportunidad en estos tan lindos privilegios que nuestro apóstol nos ha concedido,
platicábamos referente a cómo la farmacia, no todos, por supuesto, no todos los médicos, ni científicos, ni las casas farmacéuticas obran así. Lastimosamente, muchos sí lo hacen. Han empezado a inventarse enfermedades, de tal manera que primero empiezan como a promover síntomas y hacer publicidad de. Cuando las personas en su conciencia son muy débiles, entonces empiezan a decir, ¿verdad? Ah, cabal, eso es lo que yo siento. Sacan otro síntoma, eso también. Total, que se empiezan a sugestionar a sí mismos. Y entonces caen en un tipo de hechicería, porque van a comprar medicina que realmente no necesitan y que los va volviendo adictos. Por otro lado, es bien impresionante porque cuando miramos la forma de la hechicería, si puedo emplear esta expresión, de la hechicería moderna de Jezabel, usted se encuentra que aquellos que trafican con drogas especialmente le rinden culto a esa entidad, hermano, que el Señor la reprenda, llamada la Santa Muerte. Y es impresionante cómo le dan un culto como describe el libro de Apocalipsis, con oro, con plata, etcétera. Bueno, el asunto es que yo quisiera avanzar y referirme a tres cosas de las cuales nos tenemos que cuidar. Recuérdese que ahí en Apocalipsis 2:20, si bien recuerdo, el Señor le está hablando a su iglesia, le está diciendo que no debemos tolerar a Jezabel y por ende sus hechicerías. En cuanto a las hechicerías, ya vimos, o a la hechicería, acá miramos un tanto cómo lo definen los estudiosos, pero ahora yo quisiera que veamos juntos tres versículos, porque quizá lo que a priori se nos viene a la mente es la hechicería más peligrosa, pero quizá más fácil de ver o de discernir, que vendría a ser la consulta que algunos hacen a algún tipo de hechicero, algún medium, etcétera. Voy a leer un ejemplo de esto ahí en el primer libro de Samuel 28:8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te di. Prácticamente aquí Saúl estaba haciendo algún tipo de práctica de hechicería. Es triste porque, como le repito, esto es como quizás de lo más burdo de la hechicería, pero también hemos notado cómo se ha infiltrado Jezabel la hechicera, seduciendo ministros del Evangelio, enseñándoles para que estos adopten prácticas de hechicería y así están ministrando la iglesia. Perdone si esto lo oye alguien que está en un movimiento así, pero no hablo de ninguna manera cosa que no esté sustentada en la palabra y también en la realidad de hoy. Y me refiero en este momento, lastimosamente, no vamos a ahondar en eso, porque de hecho en algún momento también lo platicamos, pero el coaching cristiano, cuando se profundiza el origen, se encuentra usted que data desde el tiempo de los llamados sabios griegos como una filosofía, que después o durante era la misma metodología que usan los chamanes. Y ya a nuestros días finales, adoptaron esa forma de pensamiento unos economistas estadounidenses, creadores del coaching financiero. Y parecería, o yo diría que en ese aspecto secular, la promoción del liderazgo,
el enseñar a la gente que encuentre en sí mismos algunas virtudes en lo secular, pues quizás fuera viable, pero llevar eso a la iglesia, ministrar desde el púlpito, incluso lastimosamente con algunas iglesias donde ya ni siquiera le quieren llamar pastor al ministro, si eso fue lo que Dios estableció, y no digamos así el rechazo al nombre y en sí a lo que representa cada ministerio, sustituyéndolo por un coach espiritual. Hermano, cuando uno investiga ese término, resulta que lo lleva a ver el chamanismo moderno. Ok, entonces por eso le decía, es Jezabel actuando a través de sus hechicerías para que se abran portales de las tinieblas y del lado de las tinieblas se den manifestaciones espirituales. Obviamente para no para edificar, sino para al final conducir a muerte. Por otro lado, en Apocalipsis 18:23 leemos, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Aquí me parece que podríamos considerar, por el contexto de lo que se narra, y que dice los grandes de la tierra, hoy por hoy los grandes de la tierra me parecería que son aquellos magnates que especialmente es bien marcado cómo se convirtieron, eh, podríamos emplear hasta un término, ¿verdad? De la noche a la mañana en los grandes de la tierra. Y me refiero a esos hombres eh, superpoderosos económicamente hablando, como consecuencia del crecimiento y desarrollo del Internet y las redes sociales especialmente. Porque al final, si el tiempo Dios me concede, lleguemos, nos vamos a dar cuenta cómo precisamente a través de las redes sociales mal usadas, porque si son bien usadas, nos llevan a una bendición, pero mal usadas, usted va a ver, hermano amado, como también tanto la hechicería, digamos, esa enfocada puntualmente al ataque al espíritu, usted mira cómo ha dado, investigando, quiero contarle, eh, se ha dado tanto crecimiento de los brujos a través de las redes sociales. Pero cuando miramos el asunto del alma, eso es bien peligroso. Porque ahí no necesariamente la gente, y especialmente los más jóvenes, se dan cuenta que los están hechizando. Ya le voy a poner estos ejemplos, espero, en un momento. Y por otro lado también la hechicería que se logra enlazar, si puedo decir de esta manera, cuando se dan situaciones enfocadas en el cuerpo. Le leo Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, verso 20, idolatría y hechicería. Se describen otras más, pero yo quiero entonces que usted note, por favor, cómo se puede ir dando una influencia de hechicería según el mover o accionar de un individuo. Ok, permítame ponerle acá algunas cuestiones que investigamos. Por ejemplo, mire este artículo, este fue del 2019, brujos predominan en las redes sociales. Una simple fotografía de los trabajitos que realizan o de los supuestos clientes basta para hacer los enlaces de personas interesadas desde un país a otro. Mire, aquí en Guatemala, tal vez usted hasta ha escuchado de brujos que lastimosamente la gente los ha hecho famosos y hacen alusión a una región de nuestro país. Pero para poder ir hacia ellos antes, y la gente tenía que recorrer distancias en bus o en automóvil, pero ahora no. Ahora ellos hacen sus perfiles, sus páginas en las redes sociales y lastimosamente para muchos han caído en su trampa de la hechicería. Así como su fama en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat y WhatsApp como las redes más usadas.
Para los que pregonan el ocultismo, este canal de difusión ha convertido sus servicios en un boom que los ha hecho acreedores de dinero constante y sonante. Los embaucadores, supuestos brujos, hechiceros, chamanes o adivinadores, saben que las redes sociales mueven más. Mire qué impresionante. Eh, Son muchas las personas que consultan a diario, a través de fotos y de forma presencial. A todas estas personas les preocupa si tienen un trabajo de magia negra, hecho o de brujería, porque presentan síntomas de los hechizos en una persona. Se indica en uno de los semejantes que postean quienes ofrecen estos servicios, híjola, desde México y Guatemala, para los hondureños y todo con la inmediatez de las redes sociales. Va. Entonces, mire cómo la hechicería hoy por hoy, eh, advertidos en el libro de Apocalipsis, ahora, hermano, aún a través de la tecnología, la gente se está enlazando con eso. Bueno, dejemos eso por ahí. Mm, esta es otra noticia y tengo que apresurarme por el tiempo, pero acá le leo el título y lo que quiero, el comentario que quiero resaltar. El llamativo auge de la brujería pagana en Estados Unidos y su singular conexión con el activismo político de los millennials. Dice, lo que es novedoso es cómo está surgiendo entre los millennials una suerte de manifestación pública espiritual asociada a la brujería y la magia. Es decir, aquella generación llamada millennials, si estoy bien ubicado, aquellos que nacieron entre los 80 y principios de los 90, ellos son muy dados hoy por hoy a buscar este tipo de suertes. Incluso este comentario dice, no en vano uno de los eslóganes más populares en las marchas de mujeres que se organizaron desde la llegada de Trump a la Casa Blanca decía, somos las nietas de las brujas que ustedes no consiguieron quemar. Fíjese el eslogan que adoptaron aquellas manifestantes. En pantalla usted puede ver incluso cómo, y por supuesto que no lo va a ir a buscar, ¿verdad? Pero hay aplicaciones que la gente ahora baja en su teléfono, en su dispositivo, del tarot. Ok, pero eso vendría a ser como, diría yo, lo más crudo de la hechicería. Buscar directamente ese tipo de gente de las tinieblas. Sin embargo, esto que yo le quiero mostrar ahora, eh, tiene que ver con la hechicería, haciendo alusión a la raíz etimológica farmaquea, porque mire los juegos en que nuestros jóvenes, algunos, lastimosamente están cayendo, lo que en redes sociales les llaman retos, por ejemplo. Este dice Benadryl Challenge, nació en la red social TikTok y consiste en tomar la mayor cantidad posible de pastillas de Benadryl, un antihistamínico que se usa para tratar alergias, insomnio, síntomas del resfriado, disminuir el temblor producido por el parkinsonismo y las náuseas. Los usuarios deben grabarse a sí mismos tomando las pastillas y esperar a que hagan efecto para comentar o demostrar enfrente de la cámara qué tipo de alucinaciones están experimentando. Hermano, ese es otro tipo de hechicería. Aquí usted mira en la fotografía cómo está la jovencita hospitalizada posterior a participar del llamado reto. Y así podríamos mencionar otros más que la juventud, hermano, en su inexperiencia o simpleza, como lo llama la palabra, están cayendo en esto. Es un tipo de hechicería también que los incluso los vuelve adictos, porque les ponen retos que van desde las cosas más simples hasta cosas más complicadas y que hay casos incluso lamentables donde los inducen hasta quitarse la vida, hasta la muerte. Por causa del tiempo yo no le puedo comentar de este reto que se volvió viral en las redes sociales, eh, en donde también esta, este como personaje creado llamado Momo,
provocó que los medios de comunicación pusieran por fin su atención, dice, en el peligro que suponen estos retos en la red que buscaba viralizar y llegar al máximo número de adolescentes posible. Este tipo de juego también es un tipo de hechicería y es tan desagradable también ver esa imagen que ellos crearon, pero que incluso se ha no solo demostrado, sino que visto cómo tantos jovencitos y niños participan de este tipo de cosas que los lleva a veces a enfermarse o incluso hasta quitarse la vida. Acá estaba otro ejemplo. Este fue muy sonado porque en España, de hecho, recientemente, si recuerdo bien, un niño se lanzó desde un octavo piso siguiendo las indicaciones de este Jonathan Galindo. Mire usted qué terrible. Ahora, ya aquí tengo que ir cerrando por causa del tiempo, pero la otra cosa que está pasando es que los cristianos, incluso hermano, están haciendo una invocación a los muertos. Ahí pusimos nosotros lo que a veces publican en las redes. Perdón, quizá algunos se pueden incomodar, pero si alguien ya partió, ¿por qué lo van a querer estar saludando en las redes? Eso es peligroso. Pueden abrir un portal del lado de las tinieblas. Como aquí pusimos unas cosas, ¿verdad? Ponen, escápate del cielo un ratito y ven a darme un abrazo que lo necesito cuando alguien se muere, ¿verdad? Amados, el tiempo se me agotó y a lo que yo quisiera en el nombre de Jesús que pudiéramos darnos cuenta es que estemos conscientes de alguna manera que ese espíritu jezabélico en el tiempo final está tratando de hacer un enlace con las personas que caen en acciones impropias para que se les abran portales de las tinieblas a través de un tipo de hechicería. Yo voy a leer este texto y aquí voy a cerrar para hacer una oración. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía, se planao de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Yo quisiera con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, que tanto adultos como jóvenes y niños estemos conscientes de cómo la hechicería moderna, lastimosamente, está tan a pedir de mano. De tal forma que en el nombre de Jesús espero poder, a la luz de la palabra, haber mostrado un tanto de ese mover jezabélico en el tiempo final para que discernamos y nos cuidemos en el nombre de Jesús. Amados, hemos recibido entonces esta enseñanza y ahora quisiera que podamos ver juntos unos videos en donde es impresionante realmente cómo lastimosamente, como muchas cosas, ¿verdad?, alrededor nuestro, cuando se usan con una mala intención o una motivación errónea, pueden conducir a la gente a hacer cosas. Incluso veremos al final de estos videos unos versículos donde nos encontraremos que participar de lo que vamos a ver delante del Señor es abominable. Así que a continuación les quiero presentar dos videos para que podamos estar muy al tanto de lo que ya está pasando en las redes sociales, tan a la mano lastimosamente de toda la gente, y que creo definitivamente la palabra del Señor, hemos visto cómo nos ha advertido cuán peligroso en el tiempo final vendría a ser esa ventana abierta de la hechicería. Veamos.
Dicen que es antinatural, que es el peor dolor del mundo, que ningún padre debería despedir a sus hijos. Tenía solo 7 años cuando Nayeon fue diagnosticada con cáncer. La enfermedad avanzó tan rápido que la pequeña falleció en 2016. Tras 4 años de ese dolor, hoy la angustia tiene un aliado, la tecnología. Aunque no lo crea, esta mujer es la madre de Nayeon, quien a través de los lentes de realidad virtual interactúa con una imagen de su hija fallecida. Es una escena impactante. La madre acaricia e incluso habla con su hija. ¿Dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mí? Es una de las interacciones que ambas tienen. 예쁜지 보여줄게. Los desarrolladores de esta experiencia en realidad virtual fue una empresa subcoreana que utilizó videos y fotos de la niña para recrearla. Analizaron su comportamiento, su tono de voz y gestos para obtener una animación más realista. Incluso su hermana pequeña fue modelo para captar ángulos y generar un modelo más parecido. En 8 meses lo lograron, abriendo también un debate. ¿Consuelo o trauma? ¿Cuál es el límite? El ejemplo que vemos en el video es solo una parte de lo que vamos a tener hoy en día comúnmente. Vamos a tener que definir hasta dónde podemos llegar, qué queremos hacer, cuándo la tecnología va, comillas, a sobrepasar algunos nichos que todavía no nos imaginamos. La madre de la pequeña señaló que esta experiencia fue un consuelo y que incluso ahora debería amarla más de lo que la extraña, confiada en que la volverá a ver. Una sensación que la ciencia respalda. De hecho, la realidad virtual hoy es usada en algunos lugares de Chile con fines terapéuticos para superar traumas y fobias. Esto es para medir, como les contaba, las respuestas fisiológicas de la piel. La teoría dice que mientras uno más ansioso está, más va a sudar. Arréglatelo y acomódatelo tú. La idea es que veas como con harta claridad la imagen. Mientras más veces te enfrentas a eso que tú le temes o que te genera ansiedad, vas progresivamente, tu cerebro va aprendiendo que esto ya no es tan amenazante como yo previamente pensaba y de a poco lo va superando. El 90% de los pacientes que se someten a terapia de exposición se mejora de su fobia o de su miedo o ansiedad. Esta vez la tecnología nos vuelve a sorprender y más aún a una madre que pudo tener la posibilidad de estar nuevamente con su hija, que la tecnología recreara el parque favorito de la menor, que ambas celebraran su cumpleaños, jugaran y la llevara a la cama. La madre de Nayeon dice que quizás es el sueño que siempre había querido. Hermano, cómo te extraño. ¡Oh! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Alberto. ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Alberto. Ay, qué lindos. Impresionante, hermanos. Como bien dice la palabra, como un abismo llama a otro abismo. Por un lado, miramos esa hechicería, ¿verdad? De esa ventana de las tinieblas abierta, prácticamente utilizando en los medios virtuales ese enlace entre las tinieblas y las personas que invocan prácticamente a los muertos. Y por otro lado también, impresionante cómo incluso con caricaturas están impulsando, promoviendo conjuntamente ahora con esa invocación a muertos el homosexualismo. Yo creo que definitivamente
necesitamos que el Espíritu Santo nos siga enseñando, nos siga mostrando lo que en el tiempo final vendríamos a enfrentar. Quizá para algunos cristianos, el que nosotros denunciemos, y al decir nosotros me refiero a los siervos del Señor que anhelamos cuidar el rebaño del Señor Jesucristo, les sea un tanto chocante porque lo ven como que estamos quizá desactualizados, chapados a la antigua, como quiera que digan, lo más importante es lo que el Señor diga de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 18, 10 y 11, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ni adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas, ahí me faltó el pedacito en el versículo donde dice que Dios expulsó a aquellas naciones de aquella tierra. Ahora, es bien interesante que la instrucción de Dios es que nadie haga pasar a su hijo, a su hija, y dice varias cosas, pero cuando dice ni hechicería, después dice o sea agorero, o hechicero, etcétera, y hace prácticamente luego otra, digamos, diferencia dentro de la misma instrucción. Porque una cosa es el que prácticamente o directamente se presta como a ser un medium. Una persona que practica prácticamente la invocación a los muertos, que se mete, no sé si en esto me parece quizá, vendría a ser lo que la Biblia dice, que hay personas que buscan las profundidades de Satanás. Pero eso es directamente el medium o hechicero. Pero por otro lado, dice el Señor claramente, ni quien consulte a los muertos. Hoy por hoy ya hay personas, lastimosamente, que si usted quiere no van donde un hechicero o donde un medium. Pero lastimosamente les está sirviendo como puente para cometer esta abominación las redes sociales. Prácticamente cuando una persona ocupa esos enlaces o programas, o si usted quiere llamarle aplicaciones, donde buscan no solo, ahí ya no es una remembranza, sino es una invocación, yo creo que están cayendo en algo que Dios abomina. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, yo les invito, por amor al Señor y a la vivencia de su palabra, que evitemos esas cosas. No es sano, no es sano. Y además se pueden dar problemas, como por ejemplo, cuando una persona no se despoja, como Abraham dijo que necesitaba la cueva de Macpela para enterrar a su muerta, es decir, partió su ser querido, se dejan los restos y ahí termina todo. Claro, una memoria que tenemos honorable, algún recuerdo, pues eso queda ahí mientras Dios no desee o indique hacer otra cosa. Pero ya estarlo invocando, mis hermanos, esa es la parte que a mí de verdad, sinceramente me preocupa, porque incluso ovejitas que pastoreo, los veo a veces escribiéndole por Facebook al ser querido que partió y que se están poniendo en riesgo, porque mi comentario va hacia esto también. Al hacerlo así, lo que puede pasar es que entonces de la ventana de Jezabel, de la ventana de la hechicería, les puede ser enviado un espíritu de tristeza que luego puede llamar a otro peor, que vendría a ser un espíritu de depresión, y líbrele Dios que ese no llame después un espíritu de muerte. Quiero cerrar leyendo 1 Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y aquí también descarriados, como lo fuimos desarrollando en el tema, es planao desde el griego. Entonces, algunos, si me deja parafrasear, en base al griego vendría a decir la escritura, pues vosotros andabais engañados, o fuisteis engañados. Pues ahorita muchos cristianos están siendo engañados, porque se emocionan con aplicaciones, con programas, etcétera, donde están cayendo virtualmente, pero al final lo mismo, haciendo una abominación delante de Dios. Y por otro lado, Primera Timoteo 3:13 y 14 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Es lo que miramos hoy en el mundo. La gente sin Cristo, lastimosamente, hermanos, van de mal en peor. Oiga esto, engañando y siendo engañados, planado y siendo planado. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Así que en el nombre de Jesús, espero con todo mi corazón el que, con el favor del Espíritu Santo, todos hayamos sido edificados en este discipulado. Vamos a orar y de esta forma entonces quedaremos despedidos. Señor, muchas gracias por alumbrarnos con la luz de tu palabra en medio, Señor amado, de tanta oscuridad que hay en el mundo. Nosotros te pedimos en esta hora que si hemos caído, Señor, en algún error tan abominable como el de recurrir a la hechicería o a la invocación de los muertos, por favor perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, especialmente por aquellas ovejitas que estando al alcance de mi voz han escuchado esta enseñanza, para que con esa dulzura, quietud y consuelo que de tu Santo Espíritu viene, si hay alguno, Señor, que le ha dolido porque cayó en ese error, en ignorancia, y porque todavía se siente vinculado con algún ser querido que ha partido, yo te ruego, Señor, que tú le des esa promesa y venga a ser, Señor, efectiva sobre su vida, en cuanto a que a los que moramos en Sión, tú quitas la tristeza para darnos un óleo de alegría. En el nombre de Jesús yo te lo suplico, te doy gracias y desde acá, Señor, bendecimos a todos los que en esta oportunidad han sintonizado este programa. Bendiciones, mis amados. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la